Y vamos rápido a conectarnos con nuestra redacción en México, donde está Andrés Weinstein, el editor. Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. Bien, ahí veo el sol de Colonia Roma. El sol de Colonia Roma, pero estamos acá ya entrando en el frío, así que está un poquito fresco acá el asunto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tenemos previsto? ¿Con quién vas a conversar? ¿Qué invitado tenés allí? Bueno, aprovecho entonces para ir presentándolo. Es Jorge Guajardo. Jorge Guajardo actualmente es director en McClarty, pero lo más interesante para nosotros es que fue embajador en China desde 2007 hasta 2013. Fue también cónsul general de México en Austin. Y es además un recurrente analista de temas políticos, comerciales y diplomáticos en diversos medios de comunicación acá en México y también, sobre todo, en Estados Unidos. Jorge, Bueno, sí. lo saludo a Jorge y ya te dejo en contacto con él. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Hola Ignacio, hola Andrés, gusto estar con ustedes. Bueno, Jorge, buen día y te agradezco tu participación en el foro. Un poco la idea, como ya lo habíamos conversado, de este foro es poder analizar con más profundidad estos lazos que se van estrechando con matices, ¿no?, entre los diferentes países de nuestra región, de Iberoamérica en general y de China. En mi opinión, digamos, en nuestra región hay similitudes culturales entre los diferentes países de nuestra región, similitudes culturales, históricas, políticas, que nos hermanan, ¿no?, como pueblos. Pero también hay algunas diferencias que marcan contrastes. En ese sentido, México es quizás el primer país latinoamericano y es al mismo tiempo norteamericano, ¿no?, el que lo coloca en un lugar de matices con el resto de Latinoamérica. México exporta más manufacturas que todos los países de la región en su conjunto. México goza de la cercanía del mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, y al mismo tiempo lo sufre en otros temas. Entonces, como primer ejercicio, para que vos te explayes tranquilo, me gustaría preguntarte cómo estas pequeñas, pero al mismo tiempo importantes diferencias de México con el resto de la región podrían convertir a China en una oportunidad o en un competidor directo, como alguna vez te escuché decir respecto a esta relación. Bueno, Andrés, yo creo que empiezas la conversación quizás por el punto más interesante, que es siempre pensamos en China y América Latina y pensamos por región. Pensamos en qué puede hacer América Latina para capitalizar la oportunidad de China, qué puede hacer China para abordar el tema de América Latina. Y en mi experiencia, habiendo estado en China por 6 años y siempre colaborando con mis colegas latinoamericanos, lo que me he dado cuenta y lo que yo vivía es que, con excepción del español, la religión y el haber sido colonizados por el mismo país, a diferencia de, si quieres, de Brasil, hay poco más que nos une a América Latina cuando se trata de China. Es decir, los objetivos, lo que busca cada país con respecto a China no pudiera ser más diferente. A manera sencilla, te lo pongo así. Empezando por el sur, Chile, Argentina. Conforme te vas yendo hacia el norte en el hemisferio, vas viendo menos complementariedad con China. Es decir, los países del sur, Argentina, Chile, tienen perfecta complementariedad. Exportan materia prima, exportan soja, exportan carne, materiales en los que China es deficitaria y de los cuales se alimenta. Enhorabuena, tienen perfecta complementariedad. Conforme vas subiendo hacia el norte y llegas, por ejemplo, hasta México, donde hay nula complementariedad. México es un país que a través de muchos años nos hemos convertido en exportadores de manufactura, es decir, lo mismo que China. Competimos directamente, lo que México hace, China lo hace, en ocasiones más barato. Entonces es una competencia pura y llana para México, no hay complementariedad. Y así seguimos buscando maneras de abordar a China como región, y cada que lo hacemos nos damos cuenta que no tenemos nada en común. Luego tienes las cuestiones ideológicas. Hay países como Cuba, principalmente, pero también Venezuela, Bolivia, que sienten que tiene una afinidad ideológica con China que otros países como Colombia, en ocasiones México, Perú, no sienten propiamente. Hay países que tienen acuerdo de libre comercio,
como es el caso de Chile y Perú, Costa Rica, el resto de la región no lo tiene. Entonces, hay poca sintonía en la región para abordar a China. Y aparte de que hay poca sintonía, hay poca en ocasiones voluntad. Yo me recuerdo cuando estaba en China, buscaba yo, pues una cosa que yo sentía era de lo más noble que pudiéramos pedirle a los chinos, que era un vuelo directo a China. Un vuelo directo de China a la región por una aerolínea china. ¿Qué cosa más noble que eso? O sea, ¿quién se opone a un vuelo directo? O sea, es un puente, los puentes nos han dicho siempre que son buenos. Bueno, pues resulta que sí hay quien se opone. Resulta que Cuba no le gustaba la idea, puesto que ellos se querían hacer el puente por ser el país comunista. Resulta que Brasil no le gustaba la idea, puesto que ellos tenían un vuelo directo que venía de Europa. Entonces, siempre ves como cuando se trata de China, hay la idea de que somos una región, pero en realidad es más lo que nos distancia. Ahora, siguiendo, digamos, en esta línea de razonamiento y de análisis, ¿cuánto juega? Porque hay un aspecto que, digamos, que es muy interesante y que es la relación de México también con Estados Unidos, ¿no? A ver, mientras Trump amenazaba con romper el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, muchos analistas decían acá en México, o algunos, no sé si muchos, pero decían, bueno, habrá que salir a buscar nuevos mercados y quizás China sea esa opción, esa nueva opción para diversificar mercados. Es una fantasía, Andrés. Es una fantasía que en México ha existido por mucho tiempo. Es una fantasía basada en gran parte en la ignorancia de lo que representa China. Y no quiero acusar a los que la viven. Yo mismo la creí. Yo me fui de embajador en el 2007 creyendo que iba a ir a encontrar oportunidades para abrir mercados a productos chinos, a traer inversión china a México, a quizás a promover el turismo. Pasé 6 años en China, visité todas las provincias, me reuní con cuantos empresarios que ahora están muy de moda, incluyendo los de Jack Ma, los de BYD, los de Geely, todos. Los visité a todos para invitarlos a que invirtieran en México. Para ver, 6 años después, perdí. No logré una sola inversión, no logré. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad en China en términos de que ellos manufacturan en China porque tienen subsidios del gobierno chino, tienen financiamiento barato de parte del gobierno chino, tienen ciertas ventajas que al salir a manufacturar en el exterior pierden y sus productos todavía no son de una calidad que puedan competir en ese tipo de circunstancias. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de los autos chinos, que mucho leemos que bueno, ahí vienen los autos chinos y por ejemplo hace poco me decían que había el interés de una armadora de autos chinos de instalarse en México para tomar las ventajas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la Alianza del Pacífico, Unión Europea, etc. Y mi pregunta siempre se basa en lo más sencillo. Díganme cuáles son los autos chinos que están ganando mercado en China y luego les creo que lo van a hacer en el resto del mundo. Porque si no logran conquistar su propio mercado y no lo están logrando conquistar, ¿cómo esperamos que vayan a conquistar el mercado extranjero? Insisto, la manera por la que son competentes en China y por la cual tienen un mercado es porque gozan de muchos subsidios e incentivos que al salir pierden. Entonces, igual nos sucede a la hora de buscar mercados a nuestros productos. Yo me acuerdo que estando en China llegaban las comisiones empresariales mexicanas que iban a China a abrir mercado, pasaban 6 días en China, viajando por las regiones, hablando con proveedores, hablando con clientes potenciales, e invariablemente regresaban con la misma conclusión, que resulta que les resultaba más económico fabricar en China, cancelar sus fábricas en México e importar el producto de China. Bueno, pues claramente eso no es lo que nosotros buscábamos como país, no es lo que nos interesaba, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que China era más un reto, más que una oportunidad para países como México, inclusive para países como Brasil, que si bien exportan mucho a China en materia prima, resulta que todo lo que exportan es materia prima y lo que importan es producto manufacturado. Bueno, Andrés, América Latina ya fue colonia una vez, ya conocemos esa ecuación de mandar materia prima a cambio de manufactura, y no nos gustó la ecuación en esa ocasión cuando era con España. No veo por qué nos vaya a interesar ahora con China. Entonces, ahí es uno de los mitos que vemos en México de que en China vamos a encontrar oportunidades. Yo no las he encontrado.
Ahora, eso, digamos, lo explicás muy bien en términos de comercio y complementariedad comercial y productiva, digamos. Ahora, yo también quería ir en esto de la relación México-Estados Unidos a un abordaje, si querés, también diplomático-político. Te escuché en algún momento también comentar que a vos te pasaba que, o vos interpretabas que todo lo que México le planteaba a China o los representantes chinos, a veces decían, bueno, México en realidad es un enviado de Estados Unidos que nos está planteando esto porque Estados Unidos lo mandó a pedir esto. ¿Cómo se puede resolver, si es que se puede, esa relación entre México y China sin que esté tan amparada o bajo la sombra de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí había mucha ignorancia por parte china en ese aspecto. Y me voy a un ejemplo muy sencillo, que era cuando el entonces presidente Felipe Calderón de México accedió a reunirse con el Dalai Lama, persona que es considerada non grata en China, a la cual China se siente muy amenazada cuando líderes extranjeros se reúne con él. Ahora, era una coyuntura muy particular en México, estábamos viviendo los estragos del crimen organizado, de la guerra contra el crimen organizado, el país estaba convulsionado y bueno, claramente el Dalai Lama era un proveedor de un mensaje de paz, el ganador de un premio Nobel, etcétera. O sea, tenía todas las razones para ser recibido como un portador de mensaje de paz. China se sintió muy amenazada, decía que eso atentaba contra la política de una sola China, y entonces me mandaron llamar a la Cancillería china, y era una conversación, bueno, lo más extraña, porque ellos me querían expresar entendimiento, a la vez que me decían, embajador, entendemos que México simplemente está siguiendo las órdenes de Washington, no obstante, por favor consideren, y bueno, yo por más que yo les quería explicar, a ver, esto no tiene nada que ver con Washington, México no recibe órdenes de Estados Unidos, esto es una decisión que el presidente de México, de un país soberano, está tomando como jefe de Estado, no tiene ningún carácter internacional, y ellos pues como que me veían con un poco de sonrisa, y me decían, entendemos que así no los quiera decir, y qué bien juega usted su papel diplomático en así de decírnoslos, pero nos queda claro que este es un orden de Washington. Y ahí es donde me di cuenta que existe una cierta ignorancia en la manera en que ellos ven a México y a otras partes de la región. Es decir, a México lo ven como un estado, el estado número 51 de Estados Unidos, y creen que cualquier incursión en México atenta contra Estados Unidos y cualquier incursión exitosa es un logro vis-a-vis Estados Unidos. Cosa que en México, francamente, pues nunca lo hemos considerado así, y en mi experiencia nunca Estados Unidos nos ha dicho nada, ni les ha interesado, ni les importa. Lo mismo también, Andrés, me sucedía hacia el sur de la región, es decir, los chinos veían a la región latinoamericana como una y la misma, es decir, buscaban atender a México exactamente de la misma manera y con la misma experiencia que habían hecho el caso con Venezuela, donde estaba en aquel entonces Hugo Chávez, y estaban teniendo todo tipo de créditos del Banco de Desarrollo Chino, avalados con el petróleo venezolano, etcétera. Entonces, nos hablaban, nos decían, bueno, embajador, así como hicimos con Venezuela, y para mí era extraño porque les decía, más allá del idioma, básicamente nada nos une en modelo económico, político, social con Venezuela. Entonces, el que ustedes nos quieran abordar como Venezuela, pues nos dice que hay mucha ignorancia en la manera, y luego llegaba ya nomás a lo que era simplemente chistoso cuando me decían, ah, sí, México, muy buen fútbol. Dice, no, esa es Argentina. En México no somos de ese país, o cuando menos no que nosotros lo estemos festejando. Pero entonces lo uso como ejemplo de que hay mucha ignorancia en la manera en que China aborda América Latina, también en la manera en que América Latina aborda a China. Entonces, en el proceso se crean fantasías de que hay más oportunidad de la que en ocasiones encontramos. Ahora, volviendo al tema de lo comercial, México, y corregime por favor, en los últimos años, al menos, tiene una balanza comercial muy deficitaria con China, y entonces la pregunta crucial es cómo hacer frente a estos retos que vos mencionás, a estas distancias que vos mencionás en las complementariedades, cómo hacer para reducir esa balanza que es tan deficitaria para México, ¿no?
Bueno, yo no creo que esa balanza se vaya a compensar vis a vis con China. Es decir, no hay mercado chino suficiente para nivelar la balanza. Si uno es adepto al libre comercio, de la tradición ricardiana, de que los países se complementan a base, entonces México no debe de perder el tiempo tratando de buscar nivelar la balanza comercial con China. Simplemente importa lo de China, exporta a Estados Unidos y a otras economías, y así se complementa el mercado internacional y todos contentos. Yo creo que hay cierta verdad en eso, pero no soy un convencido total. Y ahí lo que empiezo a ver es que China es un país sumamente proteccionista, es un país que cambia las reglas del juego constantemente a su ventaja. Y entonces empezamos en una discusión que creo que ha empezado en los últimos 2 o 3 años con la guerra comercial que lanzó Estados Unidos con China. Y es decir, si China es compatible en ser miembro de la Organización Mundial del Comercio, ¿hay manera de que China coexista como un miembro par en la Organización Mundial del Comercio, en el comercio internacional? Y yo soy de la postura de que la respuesta es no, de que cada vez vamos a perder porque China cada vez va a alterar las reglas del juego para beneficiarse, y en lo que nosotros vamos a apelar a las instancias de la OMC, con los recursos humanos que no tenemos, con una sabiduría quizás que no tengamos, China nos va a ir ganando paso a paso. Entonces, queremos exportarle para nivelar la balanza comercial, no hay manera porque no tienen esas necesidades, y en las pocas que sí las tienen, las cierran. Voy a usar un ejemplo sencillo. A México le tomó aproximadamente 7 años abrir el mercado chino al tequila 100% de agave. A ver, los chinos no toman tequila 100% agave ni tequila regular. México exporta más tequila a Singapur, que es un país mínimo, que a China. ¿Por qué los chinos no simplemente nos dejaban exportar el tequila 100% agave? Porque así juegan, así lo tienen a uno sabiendo que para México esta era una industria insignia, una industria bandera que tenía un lobby, digamos, un sector de gente muy vocífera, muy interesada en exportarlo. Con eso jugaban para tenernos siempre en espera, siempre, y nos ganaban en otros campos, siempre a base de decirnos que nos iban a dejar abrir o nos iban a dejar exportar el tequila 100% de agave, que era mínimo, que nunca iba a compensar la balanza comercial. Y sí, efectivamente, cuando lo logran, México hace rueda de prensa, el presidente lo festeja, lo anunciamos, los tequileros bailan el jarabe tapatío, etcétera. Y al día de hoy lo que exportamos es nada. Y así es como China aprende a jugar con muchos países, a través del proteccionismo, darles logros mínimos a cambio de derrotas máximas en el comercio internacional. Y por eso no se puede nivelar esa batalla. No pueden países como Estados Unidos, que tienen mucho más arsenal para enfrentar a China en cuestiones comerciales, no lo logran. Entonces, creer que México lo va a hacer, creo que es un sueño guajiro. Y por eso creo que la pregunta que nos debemos de hacer es si queremos, como Organización Mundial de Comercio, seguir teniendo a China como un miembro que nos va a llevar a derrotas constantes. Ahora, es interesante todo esto que comentás sobre el proteccionismo y digamos, se me ocurre hacerte esta pregunta, ¿no? Ahora con la elección muy reciente, vos estás en Washington. Sí, estoy en Washington. Con la elección muy reciente en los Estados Unidos, me surge este interrogante: ¿cómo impacta la llegada controvertida por ahora por Trump, pero la llegada de Biden a la Casa Blanca en estos términos? Porque Trump ha sido muy duro con respecto a esta guerra comercial con China, que en algún punto a México le ha beneficiado, ¿no? Para aumentar sus exportaciones a los Estados Unidos. ¿Qué pasaría con la nueva política comercial en este debate de proteccionismo versus libre mercado con la llegada de Biden? Esa sería mi interrogante. Sí, todos en Washington se hacen esa pregunta. Obviamente la guerra comercial de Trump con China ha sido un tema que ha acaparado la atención política en Estados Unidos, y por ende todos hacen esa pregunta: ¿qué va a suceder ahora con Biden? Y la respuesta a la que todos llegamos es que nada va a cambiar, que si acaso simplemente se va a fortalecer la guerra comercial, porque si bien antes era Estados Unidos o Trump
solo contra China. Al mismo tiempo que tenía una guerra comercial con China, habría frentes con México y Canadá, mientras que amenazaba a la Unión Europea, etcétera. Lo que se busca de Biden es que empiece a crear alianzas justo en un momento donde la Unión Europea empieza a llegar a un hartazgo que hace insostenible su relación comercial con China. Entonces, podemos ver frentes más grandes, más fuertes, más sólidos, quizás incluyendo Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea, ¿por qué no Canadá, México, para hacerle frente a China? Yo creo que si bien los aranceles que el presidente Trump ha impuesto a las importaciones chinas se van a mantener, yo creo que lo que vamos a ver es que se va a hacer un frente más amplio para enfrentar a China, lo cual me parece correcto. Y bueno, claramente eso le pudiera representar teóricamente en papel una buena oportunidad a México. En la práctica quizás la hemos estado desperdiciando por la manera en que la administración del presidente López Obrador ha creado políticas económicas industriales que han desalentado que se venga a México ese tipo de manufactura que actualmente se ve amenazada en China. Pero sin duda, yo creo que podemos esperar que con el presidente Biden esta guerra comercial con China se mantenga. Le doy de nuevo la bienvenida a Ignacio Fidanza, que está escuchando desde Buenos Aires y estaba muy interesado en hacerte una pregunta a él directamente a vos, Jorge. Claro, Ignacio. Jorge, vos planteás la posibilidad de que China no forme parte de la OMC y recién describías muy bien toda una potencial estrategia de contención de China. Ahora, al mismo tiempo, es la potencia, digamos, de mayor crecimiento global dentro de la región de mayor crecimiento global. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Porque por un lado, desde una visión, digamos, de libre mercado y demás, súper polémico, con miles de matices, las regiones, digamos, que están viendo, o parte o componentes de esas regiones que ven en China una amenaza comercial, no tienen el dinamismo económico que tiene Asia y que tiene la propia China. O sea que ahí parece haber como una contradicción en la propia lógica, digamos, del funcionamiento del capitalismo. O sea, ¿es viable esto que propones o es simplemente frenar algo inevitable que es el ascenso global de Asia? Bueno, a ver, la Organización Mundial del Comercio es para regular el comercio y las reglas bajo las que China ingresó, que era de que se iba a convertir en una economía 100% de mercado, cuando mucho en 15 años, que concluyeron en el 2016, bueno, claramente esas reglas no se cumplieron. China no es una economía de mercado bajo ningún estándar. China es una economía totalmente centralizada, mandada por el gobierno, con todo tipo de subsidios, donde no rige el mercado. Y sin embargo, esas son las reglas bajo las cuales China ingresó. Entonces, en términos comerciales, el comercio internacional está compitiendo en condiciones desventajosas con China porque China están compitiendo con exportaciones chinas que no se rigen por una economía de mercado, que no tienen que tener ganancias, puesto que son paraestatales, que tienen energía subsidiada, que tienen crédito subsidiado, todo ese tipo de condiciones que creímos cuando ellos ingresaron a la OMC que ellos iban, o nos prometieron que iban a superar, y resulta que no fue el caso. Y ahora estamos 20 años después de su ingreso, casi 20 ya el año que entra, encontrándonos de que están prácticamente, aparte de que tienen una sobreproducción de muchos productos, están invadiendo al mundo y desindustrializando muchos países con sus exportaciones, cosa a la cual nunca accedimos. Ahora, China es la potencia económica más grande o la segunda más grande y se perfila para ser la primera, está en entredicho, pero supongamos que lo va a hacer. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que tengamos que darle acceso libre a sus exportaciones. China es también el principal exportador del mundo, es decir, no importa tanto como lo que exporta, es una potencia exportadora. ¿En qué perdemos si le ponemos aranceles a sus exportaciones? No en mucho. ¿En qué perdería un país como Argentina, que básicamente exporta materia prima a China y que cuando le trata de poner tantito valor agregado, como fue con el caso de la presidenta Kirchner, China inmediatamente objeta, como lo hizo con la soja, le pone aranceles? Entonces, es difícil creer que vamos a beneficiarnos de China porque es una economía grande.
es un comprador grande al cual se le puede vender porque simplemente lo necesitan en materia prima, pero en producto manufacturado resulta que no se le puede vender mucho. Y lo poco que se le puede vender resulta que el mundo está encontrando que no les es conveniente, como veo el caso de los microchips, los semiconductores. Resulta que ahora Estados Unidos y países europeos dicen, bueno, ya no nos gusta venderle esto. Entonces, cada vez ese mercado, esa economía que veíamos como el gran potencial comprador del mundo, nos es menos atractivo. Y entonces, si ya no hay tanto que le podamos vender, ¿por qué le vamos a abrir nuestros mercados para que ellos nos inunden de producto? Y ahí es donde empezamos a ver, quizás China nunca cupo o estuvo correcta su admisión a la OMC. Y es algo que creo que va a ser, que vamos a tener que discutir en los años venideros. Te hago una última pregunta, Jorge, que tiene que ver con las inversiones en infraestructura, porque creo que uno de los atractivos, si querés, de los ganchos que tiene China es justamente el de poder financiar proyectos de inversión en infraestructura en países que quizás no tienen acceso a los mercados de capital, ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría que si podés explicar si México también es para México también es un aspecto atractivo en la relación con China, para poder hacer obras, ¿no? En principio no, porque México tiene acceso a los mercados capitales. Ahora, en el trayecto que vamos con esta administración del presidente López Obrador, es probable que México, o es casi seguro que México pierda el grado de inversión. Al perder el grado de inversión, claramente nuestro financiamiento se convertirá en más caro y por ende ahí empieza a ser más atractivo el financiamiento chino, que antes no nos era atractivo porque simplemente nunca fue competitivo en estándares internacionales. Ahora bien, ese financiamiento chino para infraestructura siempre va acompañado con la condicionante que se contrate ingeniería, tecnología y en ocasiones mano de obra china. Y yo preferiría, o creo que a los países les va mejor entrar en esas licitaciones teniendo su propio financiamiento, donde tienen toda la libertad de escoger a quien mejor les dé servicio. Cuando está uno ya dependiendo del financiamiento chino porque ha perdido la oportunidad o acceso a los mercados financieros internacionales, los chinos lo saben, lo detectan, lo aprovechan y lo usan a su ventaja de una manera muy fuerte. Entonces, no son esa presencia necesariamente benéfica que vemos, es más bien una presencia en ocasiones depredadora, sabiendo que hay oportunidades en países que no tienen acceso a financiamiento internacional, entran con intereses muy altos, con términos de financiamientos cortos, intereses altos, poco provechosos, hacen infraestructura, no siempre con buen rendimiento. Y hemos visto muchos casos en el mundo donde los países quedan a deber o no quedan tan complacidos con estos proyectos de financiamiento. Obviamente los que quedan muy complacidos son las autoridades, porque las autoridades se rigen por un plazo más corto. Un presidente, una presidenta tiene un periodo de mandato, digamos, de 4 a 6 o 8 años, donde el proyecto chino puede darles una bandera para inaugurar una nueva obra, pero a la hora de los 20 años, o que básicamente es lo que dura el financiamiento chino, pues resulta que era incosteable, que no se le puede pagar, que entran los países en deuda. Entonces, por eso digo, no es el lado más atractivo de la ecuación china el accesar el financiamiento chino. No conozco muchos países, y al decir no conozco quiero decir, los he buscado y no los he encontrado, que se hayan beneficiado de una manera que digan, prefiero a China que el financiamiento internacional. Ahora, te hago una última pregunta que tiene que ver con esta idea que vos esbozabas hace un rato acerca de los mitos, ¿no? Y de las fantasías que a veces los países de Latinoamérica tenemos sobre China y que China también se hace sobre los países latinoamericanos. En este momento, ¿qué posibilidades o qué rutas se pueden desarrollar en términos de intercambio cultural, tecnológico, de ciencia, educativos, para cortar esas distancias y poder entender mejor estas dos regiones? Bueno, a mí me gustaría mucho que fuera a través de China abriéndose más a las exportaciones de la región, abriendo sus mercados, que sea una manera que
que así nos inviten a entender mejor al mercado chino, que nos inviten más en oportunidades. Mencionó el canciller previo a mi ponencia la feria de Shanghai, donde invitan a países a ser ponentes en una feria de importaciones, que para mí, en mi experiencia, yo acudí a muchas de esas, siempre eran más simbólicas que verdaderas. Era una manera de China de decir, no, bueno, a nosotros nos interesan las importaciones mundiales, y miren, prueba de ello es que hacemos estas ferias donde invitamos a todos a que vengan, y por eso, embajador, invitamos a que México se haga presente, y ya con eso ellos sentían que ya daban la palomilla al tema, ellos habían cumplido con su parte, y rara vez encontré que esas ferias o esos llevara a nada significativo. Entonces, ¿qué me gustaría ver para atraer a la región con China? Que genuinamente abrieran sus mercados a nuestras exportaciones en manufactura, en servicios, en todo lo que quisiéramos accesar, y que de esa manera promovieran un mejor entendimiento. Jorge, mencionaste el canciller, él habló sobre el final, yo le hice la comparación con el Imperio Británico del siglo XIX, y él dijo que, a diferencia de esa experiencia, digamos, de expansión imperial global, China no busca imposiciones ideológicas. ¿Vos ves esto o crees que esta expansión comercial es la primera fase de otra cosa? Sí, mira, Ignacio, yo te diría, pongan mucha atención, por favor. Todo el mundo debe poner atención a lo que está sucediendo entre China y Australia y lo que está sucediendo entre China y Canadá. Que resulta que Australia, que encuentra en China su principal mercado a sus exportaciones, resultó que Australia se consideró un estado soberano que tenía la libertad de tener opiniones, y China objetó con eso. Resulta que para China, Australia no es un país que deba de tener opiniones propias, y al haberlas expresado le empezó a poner barreras a todas las exportaciones australianas a China. Algo nunca antes, una presión inédita por cuestiones meramente políticas domésticas dentro de Australia. Lo mismo hizo con Canadá a la hora de que Canadá, usando su Estado de Derecho, hiciera un orden de aprehensión contra la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, donde entonces China empieza a ponerle todo tipo de barreras a las exportaciones canadienses. Lo hizo con Noruega, cuando Noruega le dio el premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, y así consecutivamente. Entonces, por eso digo, no nos engañemos. China sí busca ingerir de la manera más directa y perniciosa dentro de todas las economías, de todos los países del mundo. Y aquellos países que no estén dispuestos a subyugarse a los mandatos de Beijing verán que de la noche a la mañana perderán todo acceso al mercado chino, poniendo a estos gobiernos en posiciones muy precarias con sus propios productores. Entonces, vemos a nuestras autoridades viajar a China, a abrir el mercado chino, y decimos, ahí va el presidente del país A, B, C o D a China porque va a llevar una comitiva de empresarios a buscar mercado chino, etcétera, y todos lo aplaudimos y decimos qué bueno. Y yo le haría una pregunta a ese presidente o presidenta del país que sea: ¿qué está dispuesto usted a sacrificar por mantener ese mercado chino? ¿Estaría dispuesto a sacrificar las opiniones domésticas que tengamos en universidades, en prensa, en los parlamentos, de nunca decir nada a lo que China puede objetar a cambio de tener ese mercado abierto? Si la respuesta es no, como espero y debe de ser en todos los países libres y soberanos, entonces estamos perdiendo el tiempo yendo a China, porque China va eventualmente a buscar que nos silenciemos, que nos callemos en contra de todo nuestro derecho para mantener el mercado chino. Eso me parece gravísimo. Jorge, gracias, Jorge. Te agradecemos tu participación y bueno, esperemos que más adelante pueda haber otro encuentro de este tipo. Me encantaría, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Bueno, impecable, Andrés, un duro en la mirada hacia China. Está bien, tenemos todas las opiniones, y un poco la idea de este encuentro es ese, debatir la irrupción de esta potencia y las dudas y oportunidades que presenta. Te mando un abrazo. Abrazo, Ignacio.